Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, su rincón de actualidad, análisis y un poco de drama del bueno. Es un verdadero placer tenerlos por aquí, como cada semana, listos para desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de esa energía positiva que tanto nos caracteriza y que nos impulsa a seguir adelante. Hoy, como el título y la miniatura seguramente ya les adelantaron, nos adentramos de lleno en el fascinante, y a veces turbulento, mundo de las celebridades. Y precisamente vamos a desmenuzar un momento que ha puesto a todos, pero absolutamente a todos, de cabeza y que ha explotado en redes sociales con la fuerza de un huracán. Sí, estamos hablando de esa reacción que ha dejado a muchos con la boca abierta, a otros con argumentos encendidos y a algunos más con un debate interno sobre los límites de la fama. Estamos hablando de ese instante en el que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más resonantes, carismáticos y exitosos del panorama turco e internacional, parecieron perder la calma, cruzar una línea invisible y gritar un contundente y sonoro: ¡aléjense! ¿Qué pudo haber sucedido para que dos estrellas de su calibre, acostumbradas a los flashes y a las miradas, reaccionaran de forma tan efusiva y drástica? ¿Por qué esa explosión pública, captada en vídeo y esparcida como pólvora digital? Prepárense porque vamos a ir directo al grano. Vamos a desgranar cada detalle, a sopesar cada teoría y a intentar desentrañar este misterio que ha generado tanta controversia, especulación y, seamos honestos, mucha conversación. Y si por alguna increíble razón aún no forman parte oficial de esta comunidad, este es el momento perfecto, la señal que estaban esperando, para que le den a ese botón de asterisco suscripción con convicción y activen esa asterisco campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, análisis profundos y, por qué no, alguna que otra primicia. La aventura apenas comienza. La noticia, como bien decíamos, corrió como la pólvora. Imágenes y vídeos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más populares, queridos y cotizados a nivel internacional, inundaron las redes sociales, los portales de noticias y los grupos de fans. No se trataba de una escena de alguna de sus exitosas producciones, de esas que nos robaron el aliento y nos hicieron suspirar, sino de un momento captado en la vida real, en su hábitat natural, por las cámaras incansables y a veces implacables de los paparazzi y de los seguidores más acérrimos. Y lo que se vio fue impactante. En medio de lo que, según las interpretaciones, parecía ser una salida casual, una cena privada, o quizás un evento público donde esperaban un cierto nivel de discreción, la pareja, o al menos ellos dos juntos en ese preciso instante, reaccionaron de manera inusualmente vehemente, casi desesperada, ante la presencia de un enjambre de fotógrafos y una multitud de seguidores que, según se percibe claramente en los clips que se hicieron virales, se acercaban demasiado, invadiendo su espacio personal, su burbuja de intimidad, su zona de confort. El grito, el contundente aléjense, resonó, y ese gesto, esa reacción pública, esa explosión de hartazgo, encendió inmediatamente un debate apasionado, un torbellino de opiniones encontradas. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, es asterisco crucial contextualizar. Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial, se catapultaron a la estratosfera del estrellato, gracias a su participación estelar en la serie Erkencikus. En esta producción interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química traspasó la pantalla con una intensidad pocas veces vista y conquistó a millones de espectadores en todo el planeta. Su romance en la ficción fue tan convincente, tan palpable, tan lleno de chispa, que muchos de sus seguidores, cautivados por la magia de su conexión, esperaban y deseaban fervientemente que esa química arrolladora se extendiera más allá de los sets de grabación, a la vida real. Y para sorpresa de muchos y el deleite de otros tantos, así fue. Mantuvieron una relación sentimental que, aunque, como es sabido, tuvo sus altibajos y finalmente terminó, fue uno de los romances más mediáticos, seguidos y comentados de los últimos años, acaparando portadas y generando innumerables titulares. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que ha alimentado tantas especulaciones, es, ¿qué lleva a dos figuras públicas de este calibre, dos estrellas acostumbradas al escrutinio mediático, a los flashes constantes y a la atención del público, a reaccionar de forma tan drástica, a gritar literalmente aléjense? Las teorías son muchas, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde comenzamos a desentrañar las capas de este enigmático suceso. Por un lado está la perspectiva, la más obvia y defendible para muchos, de la asterisco invasión de la privacidad.
Los famosos, a pesar de ser figuras públicas, a pesar de que su vida esté en el ojo del huracán, tienen derecho a su espacio, a su tranquilidad, a sus momentos de intimidad. Imaginen por un segundo estar intentando disfrutar de un momento cualquiera, ya sea una cena relajada con amigos, un paseo tranquilo por la ciudad, o incluso un evento oficial donde esperan un mínimo de decoro, y ser constantemente asediados, perseguidos, bombardeados por decenas de personas con cámaras, micrófonos, y exigiendo atención, una foto, una palabra. Puede ser abrumador, extremadamente estresante, agotador mentalmente e incluso, en situaciones extremas, peligroso si la multitud se vuelve demasiado apretada, si la barrera del respeto se rompe. En el vídeo que se hizo viral, y que todos hemos visto una y otra vez, se ve claramente a Can Yaman haciendo gestos de desaprobación, con una expresión de evidente molestia, frustración y, seamos sinceros, hartazgo en su rostro. Y a su lado a Demet Özdemir, también visiblemente incómoda, tensa, buscando una salida, un respiro. Las voces de ambos, aunque no siempre claras en medio del bullicio ensordecedor, del clamor de la multitud, transmiten un mensaje inequívoco y contundente: deténganse, denos espacio, basta ya. Es un grito de hartazgo, de querer poner un límite, de decir hasta aquí hemos llegado. Y es muy fácil, casi inevitable, empatizar con esa sensación de estar siendo perseguido, agobiado, invadido en tu propio espacio vital. Sin embargo, y aquí es donde el análisis se vuelve más complejo y, quizás, más incómodo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda, la de la industria del entretenimiento y la intrincada relación entre celebridades y medios de comunicación. Los paparazzi, la prensa rosa, los medios de comunicación en general, son una parte integral, un componente esencial de este mundo. Son ellos quienes, en gran medida, generan el interés del público, quienes nos traen las noticias, las exclusivas, las imágenes que tanto consumimos, que tanto nos hacen comentar y debatir. Y a veces pareciera que hay una especie de tira y afloja constante, un juego de ajedrez entre la necesidad de los famosos de mantener a toda costa su privacidad y la insaciable demanda del público y de los medios por saberlo todo, por desgranar cada detalle de sus vidas. En este caso particular, la reacción de Can Yaman y Demet Özdemir fue tan llamativa, tan inesperada, tan fuera de lo común para dos figuras que se mueven en este ámbito, que, como era de esperar, generó un verdadero torbellino de opiniones en las redes sociales. Por un lado, tuvimos a los defensores acérrimos de los actores. Calificaron la actitud de los paparazzi y de la multitud como acoso, como una falta de respeto imperdonable. Argumentaban con vehemencia que nadie, absolutamente nadie, merece ser perseguido de esa manera, que la línea entre la información legítima y la invasión de la privacidad se había cruzado de forma flagrante. Es normal que reaccionen así, están hartos, decían muchos en los comentarios, imaginen la presión constante que deben sentir día tras día, es insoportable. La empatía se ponía de manifiesto, el apoyo era incondicional. Otros, sin embargo, adoptaron una postura más crítica, incluso dura. Señalaban con un pragmatismo a veces cruel, que al ser figuras tan reconocidas a nivel mundial, debían haber anticipado, esperado y estar preparadas para ese nivel de atención. Algunos incluso cuestionaron la veracidad de la reacción, sugiriendo, con cierto cinismo, que podría ser una forma calculada de generar aún más publicidad, de mantener el interés mediático en ellos, de darle cuerda al circo. Si no quieren cámaras que no salgan, era un comentario recurrente ellos viven de esto, de la fama, de la atención, no pueden quejarse ahora. Este sector del público, quizás más desencantado o simplemente con una visión más pragmática del estrellato, no mostraba la misma compasión. Analicemos un poco más a fondo, con la calma que el análisis requiere, las posibles razones detrás de esa reacción tan efusiva. Primero, la intensidad de la situación. Las imágenes que circularon muestran una multitud considerable, un ambiente cargado de tensión, de excitación, de un fervor casi descontrolado por parte de algunos. No se trataba de un simple saludo ocasional, de un par de fans pidiendo un autógrafo de forma educada. Era una situación que para ellos pudo haberse sentido como una verdadera agresión a su intimidad, un asalto a su espacio personal. El estrés acumulado de lidiar con la fama constante, con las presiones inherentes a sus exitosas carreras, con las expectativas de millones de seguidores, con la ausencia de privacidad, puede haber llegado, en ese instante, a un punto de quiebre, a un límite insoportable. Segundo, el contexto específico de su relación en ese momento. Es importante recordar que en ese periodo, la relación entre
Can Yaman y Demet Özdemir era objeto de un escrutinio público masivo y casi obsesivo. Cada aparición juntos era analizada al milímetro, cada gesto, cada mirada, era interpretada como un signo de amor, de desamor, de futuro. Quizás en ese instante la acumulación de atención sobre su vida personal, sobre la intimidad de su relación, se volvió sencillamente insoportable. El grito de aléjense. Podría haber sido una forma de protegerse mutuamente, una declaración desesperada de esto es nuestra intimidad, y no vamos a permitir que lo invadan más, que lo destrocen con tanto escrutinio. Es fundamental recordar y subrayar con fuerza que a pesar de ser personajes públicos, a pesar de ser las estrellas que admiramos en la pantalla, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen límites. No son robots diseñados para ser observados y analizados constantemente sin descanso. El hecho de que sean actores exitosos, carismáticos y amados por el público, no les quita su humanidad. Y esa humanidad, en momentos de estrés extremo, de agobio, de invasión, puede verse sobrepasada, puede explotar. También podemos considerar la posibilidad de que hubiera algo más que solo la simple presencia de paparazzi y fans. A veces en estas situaciones, un incidente específico puede actuar como el detonante final, como la gota que colma el vaso. Quizás un comentario fuera de lugar de un fotógrafo, una pregunta impertinente lanzada a gritos, un intento desesperado de un fan de sobrepasar los límites físicos y tocarlos, puede ser lo que desencadene la reacción. Sin tener acceso a la conversación completa, sin conocer todos los hechos previos al vídeo, es difícil saberlo con certeza absoluta. Pero la posibilidad está ahí. Lo que sí es innegable, lo que no admite discusión, es el poder de las redes sociales para amplificar estos momentos hasta límites insospechados. En cuestión de minutos, el vídeo pasó de ser una anécdota a una tendencia global. Se crearon memes con una velocidad pasmosa, se debatieron teorías conspirativas, se formaron bandos férreos de defensores y detractores, cada uno con sus argumentos bien esgrimidos. Esta viralidad, por un lado, demuestra el inmenso interés que generan Can Yaman y Demet Özdemir, la magnitud de su alcance. Pero por otro lado, también pone de manifiesto la presión constante e inmensa a la que están sometidos, la falta de respiro que a menudo experimentan. Y aquí, queridos seguidores, surge una reflexión importante para todos nosotros, los consumidores ávidos de contenido de celebridades. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber? ¿Cuál es el límite ético y moral entre el interés legítimo por las figuras públicas, por sus carreras, por su trabajo, y la invasión desmedida de su vida privada? Es un debate ético complejo, espinoso y la verdad, no tengo todas las respuestas. Nadie las tiene, probablemente. Sin embargo, este grito de aléjense nos invita, nos fuerza, a pensar en ello, a cuestionarnos nuestros propios hábitos de consumo de noticias de celebridades. Quizás la próxima vez que veamos imágenes de nuestros artistas favoritos, esas que nos hacen comentar, criticar o admirar, recordemos que detrás de esas caras perfectas en la pantalla, detrás de esas vidas que parecen tan glamorosas, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus propios miedos, sus propios espacios y sus propios límites. Y que un grito de aléjense, por muy drástico que parezca, puede ser simplemente un grito de humanidad, una manifestación de la necesidad de un poco de paz y respeto en un mundo que a menudo parece no dárselo. Es fascinante y a la vez un poco melancólico como un solo momento, un vídeo de escasos segundos, captado por casualidad o por afán de primicia, puede generar tantas reacciones, tantas interpretaciones, abrir tantas puertas a la reflexión y, en última instancia, poner sobre la mesa temas tan candentes como la relación entre la fama, los medios de comunicación y el derecho inalienable a la privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir, sin quererlo o quizás sí, han puesto de relieve una discusión que nunca pasa de moda. En resumen, hemos explorado a fondo el reciente incidente viral que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, donde ambos reaccionaron de forma efusiva y drástica ante la presencia de un considerable número de paparazzi y fans, gritando un contundente «¡Aléjense!». Hemos analizado las posibles razones detrás de esta reacción, desde la legítima invasión de la privacidad y el estrés acumulado hasta las dinámicas propias de la industria del entretenimiento. Hemos considerado las diversas y apasionadas opiniones que ha generado este suceso en las redes sociales, con argumentos a favor y en contra. Y lo más importante, hemos dedicado un espacio para reflexionar sobre la delgada línea que separa el interés público del respeto a la intimidad de las celebridades y sobre News.
vuestra propia responsabilidad como consumidores de contenido. Espero de todo corazón que este análisis les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante y a veces complejo mundo del entretenimiento y las vidas de quienes forman parte de él. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, mis queridos seguidores. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y su atención. Y ahora, la parte que más me gusta, asterisco su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la reacción de Can Yaman y de Method Demir fue justificada ante la situación? ¿Hasta dónde creen que llega el derecho de los medios a invadir la vida de las celebridades? ¿Dónde deberíamos trazar la línea? Asterisco, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sanamente. Y si les gustó el contenido de hoy, si les aportó valor o simplemente disfrutaron del análisis, no olviden darle un gran y poderoso me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con ese compañero de trabajo o con quien crean que le pueda interesar este fascinante debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para asterisco suscribirse a este canal y, muy importante, asterisco activar la campanita de notificaciones para que seamos cada vez más en esta comunidad que ama el entretenimiento y el análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante, emocionante y, por qué no, un poco escandaloso. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.